Driving around the Mediterranean island with a vehicle leaving as little carbon footprint as possible. This was the goal of the eMallorca Challenge's main activity. eMallorca is a multidisciplinary project. It was born to answer the need to channel the projects, products, and services of the main productive sectors. Answering big questions from consumers is one of this project's missions. It started with a very special edition. Where we saw courage and goodwill from the automotive and mobility sector, despite the difficulties of the pandemic year. Today, we're going to talk about the Great Sustainable Mobility Challenge proposed by the organization, in which the main brands in the market have participated. The event consisted in carrying out different dynamic activities to measure the ability of the participating teams. They also had to demonstrate their knowledge of hybrid or electric mobility. Another challenge they had to overcome was to achieve the most efficient energy consumption during the different stages. The good use of energy resources is a concept that can be extrapolated to all fields of our daily lives. The teams had to obtain a specific average speed in some of the mountain sections. And of course, the energy, joy, and good work of the members of each team was also measured. The eMallorca Challenge had 2 stages. Those covered some of the best landscapes that can be seen on the Mallorcan island. The epicenter, the city of Inca, was the main stage for the opening ceremony of the event, as well as the starting and finish point of each day. Virgilio Moreno, mayor of Inca, along with the Minister of Mobility and Habitat, Marc Pons, were present at the opening conference. Todo el tema de la movilidad sostenible en estos momentos, sobre todo de cara al futuro, es un elemento muy transversal en toda nuestra sociedad. Por eso el Ayuntamiento de Inca, la ciudad de Inca, está al lado del proyecto de Challenge Mallorca, porque creemos en él y sobre todo creemos que el trabajo que se van a hacer durante estos 2 días aquí va a ser sobre todo muy pedagógico, muy educativo para muchísima gente. Nosotros desde el Ayuntamiento de Inca pues estamos también trabajando de forma transversal en todo lo que es la movilidad sostenible, con un concepto de energías renovables 100% verdes, que hace pocas semanas ya adjudicamos un contrato de suministro de energía para todo el municipio, donde la empresa que ha ganado pues ya tiene que suministrar el 100% energía renovable y verde. El ser territorio insular de dimensiones finitas y por tanto reducidas nos permite organizar, planificar y hacer posible cambios que puedan ir acompasados a lo que es la evolución tecnológica. Hace 5 o 6 años era difícil encontrar vehículos utilitarios con autonomías de 300, 350, 400 kilómetros. Hemos visto en menos de 5 años cómo ya encuentras en el mercado a precios cada vez más asequibles. Por lo tanto, tenemos un plus, una ventaja que yo creo que en cierta manera hay que aprovechar, porque eso tiene inmediatamente una repercusión, que es una idea de imagen vinculada al sector turístico, vinculada a lo que es sostenibilidad ambiental, a lo que es marca turística, calidad de vida. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que iniciativas como esta son muy buenas. Somos la comunidad autónoma con muchísima diferencia, donde más puntos de recarga hay instalados toda la comunidad. Además, ahora hemos reprogramado entero todo lo que es el transporte público en la isla de Mallorca, el interurbano, en donde a partir de la primera semana de enero empezamos con todo lo que es la flota nueva. Aquí ya no estaremos pendientes de gasolinas o de diésel, todos los autobuses serán eléctricos o de gas. De tanto, nos convertimos también en un elemento puntero en donde el mundo nos observa, y nos observa para bien. Son muy importantes, ayudan al ciudadano a coger conciencia de este cambio en el que estamos inmersos, que a veces no prestamos toda la atención, pero estamos realmente en un cambio tecnológico y de paradigma en el mundo de la movilidad. La verdad es que es el primer evento que vemos realmente apostando por una movilidad sostenible y realmente dice mucho de la organización y de las empresas implicadas. Realmente es un hito importante en Baleares en cuanto a la concienciación y en cuanto a la apuesta por
por un cambio climático, que creo que es realmente importante, proponer medidas realmente firmes para reducir las emisiones de CO2. The challenge begins. All teams are ready to face the tests and challenges. Before facing the first regularity test, let's see how much some of the team members know about sustainable mobility. Son 0 emisiones, apenas hacen ruido y después que en cuanto a especificaciones técnicas tienen un par motor bastante superior a las motos de combustión de hoy en día y bueno, suavidad. Porque nosotros ya llevamos 10 años vendiendo este tipo de tecnología y confiamos plenamente en ella, pero hay que darlos a conocer y que vean que tienen las mismas características, si no mejores, que un vehículo de propulsión tradicional. Es acercar a la población en general todo lo que son las gamas de híbridos y eléctricos, que al final es la movilidad ya no del futuro, sino del presente. Lo vemos diariamente en el concesionario, que la gente ya entra siempre ya pidiendo no por los motores térmicos, sino por las tecnologías más sostenibles, como son los híbridos enchufables y también los eléctricos. Es un tema crucial. No vamos a descubrir nada sobre la necesidad del respeto al medio ambiente, pero hemos de concienciarnos con que vivimos en un paraíso y hay que respetarlo y mantenerlo y mimarlo mucho. Bueno, yo creo que es un evento totalmente diferente, no se había hecho ningún tipo de evento similar. El sector de automoción está evolucionando hacia las energías renovables y a los vehículos más eficientes y creo que será un buen día para poderlos ver y disfrutar. Nuestras perspectivas es que entramos en un mundo que no tiene vuelta atrás, que es el mundo eléctrico, y por supuesto nuestros concesionarios tienen que participar en un evento de este tipo. After crossing the area between Caimari and Yuc, where they had to drive at an average speed, the first skill test awaited the teams. El slalom y bueno, la primera para llegar hasta aquí nos hemos perdido un poco, pero bueno, luego hemos recuperado un poco. Ha sido divertido probarlo con este coche en los conos y mojado, funciona más bien. Es un poco grande, pero bueno, va bien. Well, I thought it would be more difficult, but the car handled very, very well. Yeah. Had you driven this car before? Yes. Divertida, un poco nervioso porque era la primera vez que lo hacíamos, pero estaba bien. Yo creo que viene, ya no lo sé. Yo me he mareado un poco, pero es buena señal. Una gozada, se conduce prácticamente solo. Te sientes muy seguro al volante y sobre todo lo más importante que se cuida mucho el medio ambiente, o sea que lo recomiendo 100%. La moto supongo que tenemos un poco más de ventaja, es más fácil hacer el slalom y a pesar de que tengo marcha atrás no hemos hecho la prueba de marcha atrás porque tampoco tiene mucho sentido con la moto, pero bueno, divertido. Diferente. Bastante bien, no hemos tirado ningún cono, que está bien, menos el primero, que sí que hemos tirado primero. Pero el primero no era de entrada, es de la entrada. Bueno, súper divertido, súper divertido. La verdad es que había llevado alguna vez un coche eléctrico, pero la conducción ha sido súper fácil y la prueba muy interesante. Me pensaba que no me iba a ir muy bien, pero la verdad es que creo que según han dicho por ahí lo has bordado. Lo he bordado. Without resting, we must drive for more than 100 kilometers to reach the points of the route. In this case, Cape Formentor, with its incredible cliffs, received the participants. One cannot go any further without having to step in the water. The vehicles overcame this part. What we do not know is if they succeeded in the photography contest the event prepared for them. The time has come to regain strength. The teams did so in another of the leading municipalities of this edition. Pollensa didn't want to miss the opportunity to participate in this social-cultural movement introduced by the eMallorca Challenge. En Pollensa ya se han hecho varias actuaciones desde hace un par de años en cuanto a las energías renovables. Estamos también renovando flota del área de servicios, de policía y de varias áreas más. Y también lo que estamos haciendo proyectos de placas fotovoltaicas en los aparcamientos. Para nosotros supone es una gran apuesta para dar a conocer a los ciudadanos que se habla mucho hoy en día de lo que es la sostenibilidad. Nos llenamos la boca de sostenibilidad, de preservar el medio ambiente y tal, pero es dar visibilidad a esto. One of the highlights of the eMallorca Challenge was the route through the Balearic capital.
In the city of Palma, we measured the benefits and virtues of the participating vehicles. Alors j'ai fait beaucoup de compétitions moto notamment lorsque j'étais en France, compétitions karting également, et j'ai eu l'occasion d'essayer beaucoup de véhicules notamment. Alors au niveau de la compétition, on est aux prémices, c'est-à-dire qu'il commence à sortir vraiment, que ce soit dans la moto ou dans la voiture, on voit que les championnats commencent à mettre de plus en plus de moyens, de par l'image, il y a beaucoup de constructeurs qui s'impliquent. Ja, die Zukunft, wie das in Deutschland sein wird, im Moment ist es meiner Meinung nach nicht so optimal, weil doch für die Reichweiten nicht genug Netze vorhanden sind, um die Autos wieder aufzuladen. Und das Risiko ist natürlich auch, was man schon erlebt hat, wenn Unfälle auf der Autobahn passieren, gerade in der Winterzeit, und die Autos, die können nicht mit Strom versorgt werden und stehen dann stundenlang im Stau durch diesen Unfall. Ça se développe de plus en plus en France. Après, c'est toujours pareil, c'est par rapport à l'autonomie, savoir les points de recharge, qui soient assez faciles et pratiques et surtout pour l'utilité au jour le jour de chaque personne. Et après, tout ce qui est énergie renouvelable en France, ils essayent de faire pas mal d'efforts aussi là-dessus pour le développer. Les points de recharge pour les voitures électriques ici sur Majorque, je n'ai pas trop fait attention non plus, je n'ai pas vu beaucoup. Il y a certains points, oui, il y en a à peu près, par exemple dans les parcours de golf, là oui c'est implanté par exemple. Et après, par rapport au vélo sur l'île, c'est quand même une île qui est très touristique au niveau du cyclisme. Et il y a pas mal de zones où c'est avec des voies spéciales cyclistes. C'est quand même assez bien pour se déplacer. So, jetzt bin ich mit dem richtig tollen Auto gefahren. Das erste Mal in meinem Leben mit einem Elektrofahrzeug. Ich bin total begeistert. Das hat mich ein bisschen erinnert an das Go-Kart-Fahren früher als Kind, nur halt hochmodern. Also angefangen von dem leisen Geräusch bis hin zur Sicherheit, und die Innenausstattung ist einfach Wahnsinn. Also jetzt schauen wir, was die Zeit bringt. Vielleicht kaufe ich mir sogar in den nächsten Jahren eins. Ich bin total begeistert. Wahnsinn. Very good. Also das Auto war super sanft, das hatte ich eigentlich gar nicht erwartet. Das dreht super sanft, das bremst super sanft, macht absolut kein Geräusch. Und wir haben auf die Autonomie die ganze Zeit geguckt und in der ganzen Zeit ist das keinen einzigen Strich runtergegangen. Also wunderbar. In the second stage, another point marked on the route was the Finca Biniagual. Located in the heart of Mallorca, surrounded by vines and almond trees, it offered all its splendor to the participants. Its beautiful streets allowed us to see a new photographic challenge among the participants. Wir sind sehr froh in Biniagual, Gastgeber dieser ersten Route nachhaltiger Beweglichkeit der eMallorca Challenge zu sein, weil es für uns in Biniagual der Respekt und der Schutz der Umwelt ein sehr wichtiges Thema ist. Wir haben 170 Hektar Land in Biniagual und pflegen dieses Land zwar nicht mit einem Ökosiegel, aber mit dem Umweltbewusstsein, und das ist das Allerwichtigste, denke ich. Wir produzieren Weintrauben, machen auch selber Wein, wir haben Zitrusfrüchte, Mandelbäume, wir haben Schafe und versuchen alles möglichst auch lokal zu vertreiben, Kilometer Null, nahe Produkte und eben immer mit dem Umweltbewusstsein, was für uns sehr wichtig ist. Precisely. Knowing the origin of the products consumed during the event has been another of the main missions. This was confirmed by the large cast of chefs who participated with different teams. A diferencia de un coche térmico, la aceleración eléctrica es desde el primer momento con los caballos estipulados, y esto se agradece a la arrancada, porque nosotros nos creemos que el eléctrico pues va a ser más pausado. La tranquilidad que da este coche, ya no solo a la hora de la fiabilidad, sino la conducción. Este es un térmico, no tenemos que olvidar que hay un ruido atrás, y esto no. Esto es simplemente rodamiento. Después de muchas décadas, una mirada a futuro que nos tendremos que adaptar todos, y que lo bonito es que el cambio no cuesta, el cambio se agradece. Fui de los primeros en empezar a utilizar el reciclaje de los aceites. Esa costumbre que teníamos en las cocinas de tirarlo por la fregadera.
¿no? Entonces, bueno, fue de los primeros en utilizarlo y sobre todo luego también a tener mucho cuidado en guardar y separar todo lo que es plásticos, cartones, todo lo que era. Y te voy a decir, en el 99 saqué ya un libro de cocina con Condito, una mascota mía, donde enseñábamos a los niños ya a utilizar, a hacer, que ellos tenían que ser los líderes del reciclaje. The food sector is another of the pillars of the eMallorca Challenge project, with the participation of companies as committed to sustainable consumption as Hipercentro. Tenim un compromís molt seriós en el producte de proximitat, que és el que dona menys empremta de carbó i també normalment sol ser de més qualitat i és que dona més profit als nostres clients. Com a part també d'intentar ser una empresa sostenible, disminuir l'empremta de carbó és una de les nostres ambicions. Estan començant ja amb instal·lacions d'energies renovables per dotar d'energia als nostres supermercats i també per poder alimentar sense combustibles fòssils els nostres cotxes elèctrics. We discovered many curious facts in this first edition. One of them is how an electric vehicle can serve as inspiration to prepare a dish. Within the Sustainable Mobility Caravan, there were members of the Association of Electric Vehicle Users. They added value to the event with their large experience in the sector. There were also companies specialized in photovoltaic energy and charging point installers. Fun and knowledge to make this great initiative stronger. Es un evento para disfrutar de la movilidad eléctrica, de los coches eléctricos, de su frenada regenerativa, de lo bien que van, que se conducen. Bueno, pues a pesar que sean eléctricos, pues no electrocutan, no hay que pasar pena, se pueden cargar lloviendo y digamos que a nivel de condiciones de lluvia, al igual que otro vehículo, pues hay que ir con más cuidado, pero dentro de lo que son los vehículos eléctricos, al tener un centro de gravedad más bajo, pues son un poco más estables y más seguros que otro de combustión a nivel de seguridad para un día como hoy de lluvia. Y además con la frenada regenerativa pues no hace falta usar tanto el freno, solo levantando el pedal del acelerador, el mismo motor regenera, recargas batería y reduces velocidad. Hemos podido ver que los coches eléctricos, pues la verdad, para nuestro día a día y para hacer excursiones con la familia y todo esto, sirven perfectamente. Realmente yo más o menos me he mantenido en un consumo de unos 17 kilovatios hora, que la verdad es que está muy bien, ¿vale? Sí que es verdad que para la subida a Yuc casi me he plantado en 21, a la bajada he vuelto a llegar a 17, yo creo que vas un poco compensándolo. Big names such as Mavi García, world medalist in duathlon, Mario Mola, 3-time World Triathlon champion, or the TR3 trial champion of Spain, Marc Orrac, showed their care towards the development of renewable and sustainable energy. Bueno, voy bastante mejor que con la bici, porque, madre mía, hoy la última parte con el viento, uff. Yo pensando. Se ha hecho eterno. Qué chulo esto del coche, Entre que es automático y sin hacer ruido, casi va solo. Ahora he tenido primero una con la selección española y nada, nos han estado haciendo pruebas. La verdad es que un poco complicado porque una prueba detrás de otra, pruebas de esfuerzo y acabas reventado. En nuestro caso está claro que el propio cuerpo es el que nos permite sacar energía y es el que nos permite avanzar, y la gestión de nuestra energía pues, es muy importante a la hora de conseguir cualquier reto. En este caso nosotros competimos en pruebas de resistencia, lo que lo hace aún más importante el hecho de gestionar bien la energía, y creo que
lo que se está celebrando estos 2 días. Buena relación tiene con lo que es nuestro deporte, con lo que es medir bien la energía y ser capaz de ir cumpliendo con retos. Experiencia única, ya que había probado esta moto en una ocasión, pero muy poco tiempo. Ahora que he probado un poquito con más detalle, por lo que he trabajado con ella ahora mismo, tiene el sistema de embrague que funciona igual que una moto de 2 tiempos y su agilidad también me ha sorprendido bastante. Yo destacaría que es una moto con la que te puedes ir por la montaña, aquí en Mallorca que tenemos infinidad de montaña, sin contaminación acústica ni de CO2. Fun was the dominant feeling of the event. One of the high points happened thanks to the electric kart races held at e-karts. Regarding the eMallorca challenge, we're very happy and proud that they count on us and they're here. This is a mix and help to the sustainability that the event itself and ourselves, each one on its matter, can add and help to the entire future world that we will leave to our kids. In safe conditions, such as those of these facilities, the participants released all the adrenaline they had inside. Pero muy divertida, funciona muy bien y te diviertes un rato. Para pasar el rato no hay que correr, hay que divertirse. Está muy divertido, la verdad. Me duelen mucho los brazos y la verdad que corre bastante. Tiene mucha aceleración. Another unique spot the participants could visit was the coast of the municipality of Calvia, where an acceleration and braking test was also carried out. The event measured the incredible power of these vehicles, equipped with the new technology. The commitment to the environment by the Calvianer municipality allowed the stop to be carried out successfully. És positiu, és interessant, és agraït que se confia en l'Ajuntament de Calvià, en el municipi de Calvià, per venir a visitar-nos. Els punts que tenim com molt destacats, evidentment, és el treball per reduir les emissions amb un canvi de mobilitat tant privada com pública, com els propis vehicles de l'Ajuntament, que facin un canvi de xip, que els vehicles que s'utilitzin puguin ser híbrids o vehicles elèctrics i evidentment, en tota una feina que s'està duent a terme per poder implementar aparcaments per vehicles elèctrics en el municipi i que sigui un municipi, diguem, que pugui rebre un altre tipus de turisme, un altre tipus de visitant, turisme tant local com forani, però que puguin venir al municipi sabent que aquí tindran aparcaments elèctrics, punts de recàrrega, etc. After hundreds of kilometers, many challenges, activities, and fun anecdotes, the participants managed to finish the first Sustainable Mobility Challenge in Inca. The eMallorca Challenge met another of its main goals: to achieve a sustainable and carbon-neutral event. This is how Daniel Ramón, CEO of Podarsis, explains it. Bueno, el evento ha sido todo un éxito y la verdad es que si bien el evento supera la tonelada de emisiones de CO2 en condiciones con un vehículo de combustión de gasolina o diésel, lo que sí que se ha conseguido ha sido rebajar entre un 65 y un 70% las emisiones de CO2 utilizando vehículo eléctrico y el vehículo híbrido. El evento sirve para eso, para demostrar que realmente estos vehículos son muy eficientes y que nos permiten esta tasa de ahorro de hasta un 70%, y de hecho si hubiéramos recargado los vehículos todos con energía 100% de origen renovable, incluso sería menor. With these images, we end this long, beautiful, interesting, and entertaining sustainable journey. We saw that hybrid and electric mobility are a safe value for users and for the environment. We're sure that we will also enjoy the next edition of this fantastic project, the eMallorca Challenge.